Sabemos que la competencia laboral es difícil, por eso nos tomamos el tiempo para formar profesionales de alto nivel. Escuela Superior de Leyes. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a SL Channel. Soy el licenciado Guillermo Aviña Zavala, catedrático de esta institución, y pues les voy a hablar del tema del Estado mundial. Esta discrepancia política, económica, social y hasta cierto punto religiosa, principalmente enfocándola hacia lo que es político, económico y social, inició desde esta cuestión de que el hombre ya necesitaba no solo reglas para coexistir, sino necesita también un contrato social, de modo que el Estado lo protegiera y el hombre aportara al Estado para ser protegido. Juan Jacobo Rousseau nos habló mucho de este tema, al igual que también la enfermedad del hombre de poder en el Leviatán. Este tipo de obras y este tipo de estados tenemos que entenderlo en esta introducción como un tema en el que el hombre, cuando decidió dejar de ser nómada para hacerse sedentario, formó primero el famoso estado-ciudad con la famosa polis griega. Posterior a ello surgieron los estados locales en la Edad Media, los reinos. Después lo conocemos hoy como el famoso Estado-Nación, que es lo que es nuestra parte actual. Tenemos naciones, tenemos banderas, tenemos himnos nacionales, tenemos todo ese tipo de cuestiones que te generan una identidad. Sin embargo, ya hay un proyecto de un Estado mundial, se va a cumplir tarde o temprano, porque ya no solo los estados a través del derecho internacional y tratados internacionales que son regulados por esa rama del derecho, sino también lo más importante que hay que entender aquí es que económicamente hablando la globalización ya ha alcanzado no solo monedas, sino también las famosas confederaciones. Tenemos la Unión Europea, tenemos Mercosur, por dar un ejemplo, y a nivel monetario, pues la Unión Europea ha sido el que ha marcado una moneda clarísima, que es el euro, y posteriormente no nos extrañe que políticamente hablando se imponga un tipo de gobierno. Para entrar en tema, es muy importante entender lo que decía Hannah Arendt en una justificación de que el Estado-Nación no surge necesariamente por el hecho de que el hombre quiera identificarse como diferente, sino por esa necesidad de demarcar territorialmente, no por geografía, sino por leyes. Esto implica temas de soberanía nacional, tema que una vez que entre el sistema del Estado mundial se va a justificar en el sentido de que no podemos ser ni absolutamente iguales ni radicalmente diferentes. No podemos ser absolutamente iguales porque no cabría la necesidad de comunicarnos, ¿no? Ya no podemos ni siquiera tener una diferencia, porque hablaríamos todos un mismo idioma, lo cual sería, la verdad, muy aburrido. Tampoco podemos ser radicalmente diferentes porque no podríamos entendernos. Esto marcaría una situación totalmente intolerante. De por sí estos temas de la soberanía son muy profundos, y lo que en México se entiende por soberanía, en Estados Unidos se entiende de otra manera, al igual que en Europa. Sin embargo, la idea de tener un Estado único donde no haya fronteras no va a dejar de existir lo que es la cultura de cada una de las naciones, aunque dejen de ser naciones. Al mexicano no se le va a olvidar que es mexicano, la bandera mexicana no se va a olvidar, ya es algo que ha sido
codificado de alguna manera en la historia. Las vivencias históricas no pueden desaparecer. Aunque esto va a suceder tarde o temprano, debemos de entender que el que esté ideando esta situación de estado mundial tiene pervertida su mente. ¿Por qué situación la tiene pervertida? Por enfermedad de poder. Está enfermo de poder, va a tratar de ser un absolutismo mundial donde no vas a poder ni pensar, ni opinar de manera diferente. Se hablan de muchas teorías, entre ellas que te van a implantar un chip en donde te van a poder localizar donde te encuentres, donde van a saber tu estado de salud, donde trabajas, van a saber inclusive tu nivel financiero en el que te encuentras. Es muy importante entender de la misma manera que el Estado mundial tiene una doble disfunción. Nunca se puede perder la esperanza, entonces tenemos que entender que la doble disfunción de este Estado mundial implica primeramente que se perdería la identidad del ser humano. Hoy en día te voy a dar varios ejemplos de por qué esto va a suceder tarde o temprano. Vivimos en México y tenemos McDonald's, tenemos Domino's, tenemos Starbucks, tenemos Costco, tenemos muchas empresas transnacionales que no solo han poblado México, sino todo el mundo, se conocen. Tienes también otro tipo de industrias, de automóviles. No solo Alemania tiene a Volkswagen, también en México está Volkswagen. Nissan no solo está en Japón, también está en México. Entonces el mundo se va a convertir en un sistema donde ya va a haber una dominación totalmente absoluta, donde la moda en la tela, ropa, en autos, en todo tipo de cosas, ya va a ser muy normal. Hoy en día también te das cuenta que en México existe Nike Store, Adidas, y esto es evidente cuando en México existen también fábricas mexicanas, restaurantes mexicanos, productos mexicanos igualmente buenos, y la gente ya se ha acostumbrado a vivir un modelo, se puede decir, norteamericano, un estilo estadounidense, para ser más claro, y creyendo que ahí tiene identidad. La identidad mexicana no se manifiesta cantando el himno nacional cada que es una Copa del Mundo de fútbol o de béisbol. La identidad mexicana se manifiesta en la apreciación de tu nación. Es muy importante entenderlo, si no, de verdad ahí les recomiendo mucho el libro de Octavio Paz, del Laberinto de la Soledad, donde vas a encontrar la idea de identidad nacional. Otra disfunción en donde se ingresa es un particularismo de construir un solo sistema mundial. Aunque esto nos termine rebasando, debemos de entender que es un absurdo. ¿Por qué? Porque ya todos van a pensar igual, ya todos van a tener una misma religión, una misma moneda, un mismo modelo de gobierno, desapareciendo totalmente la democracia, que es la idea de que el pueblo tome decisiones para elegir a su gobierno. Se va a convertir en una dictadura. Tenemos que estar conscientes de ello, porque al desaparecer la democracia y la soberanía, en un mundo que parece bonito, que no tenga fronteras, se va a convertir verdaderamente en un mundo muy peligroso, en un mundo totalmente vigilado, donde no existan libertades. En pocas palabras, los derechos humanos no van a existir. Eso lo tenemos que tener muy claro. El modelo del mundo siempre va a ser atractivo, siempre va a ser una situación que enamore a las personas. Te va a enamorar el consumismo cuando se cree la nueva moneda mundial. Si con los euros estás enamorado hoy en día, o pensando en que si es mejor el dólar que el euro, o que el euro mejor que el dólar, aunque el dólar no precisamente es una moneda regional, sí es una moneda que existe en Canadá y en Estados Unidos. Hay dólar americano y dólar canadiense.
No te extrañe que el día de mañana puedan inventarse la idea de un dólar mexicano, porque tenemos unos años un modelo, o sea, una situación del sistema mundial. Ejemplifico mucho el fútbol porque es una forma muy clara en la que se manifiesta cómo es la corriente de este mundo. Busca que la sociedad quede atrapada, que se entretenga con eso. Desde los tiempos de los romanos, al pueblo pan y circo, y con eso lo tienes totalmente dominado. El líder mundial a un líder nacional, un líder local, un líder municipal, no cambia esa idea. Siempre sigue siendo la misma idea de dominar a la gente, mantenerla como enajenada, con programas de televisión. A nivel nacional tienes ahí las telenovelas, con programas que mantengan al pueblo dormido, y a nivel mundial esto también va a ocurrir. Lo vas a tener entretenido con Copas del Mundo de fútbol, con supertazones, con series mundiales de béisbol, con la Champions League, mucho tipo de cosas que lo pueden tener atrapado. Lo puedes tener atrapado con series de televisión, Netflix, ya ni siquiera el cine, ya la gente hasta tenerlo en su casa mucho mejor, y si sale pues a consumir, con tal de que las sociedades secretas y gobiernos con ese poder dominen al pueblo, lo van a tener completamente ciego. Otra idea es formar ciudades abajo del mar. Ese proyecto ya existe desde Dubái, Oceanía, y la idea es que tengan un entretenimiento, ¿no? Para que la sociedad, en vez de preocuparse de cómo está siendo gobernada, se preocupe por consumir. Esto implica temas económicos y políticos, sociales, inclusive una forma educativa va a ser absoluta. El nivel de la educación va a tener solo un modelo. La globalización no solo está alcanzando lo económico, que ya lo logró, está alcanzando lo político, económico, social, e incluso las ideologías filosóficas y religiosas. Van a sepultar en una tumba lo que mencionaba Platón, lo que mencionaba Aristóteles, e inclusive lo que está marcado en las Sagradas Escrituras. Lo van a tratar de sepultar, y esto no es conveniente para ninguna persona en este mundo, porque van a ser manejados como robots, muy similar a como ocurre en una de las películas de Terminator, donde pues ya perderán su voluntad una vez que se vuelvan semi-humanos, o sea, serán mitad humanos, mitad androides, donde se perderá la voluntad y serán llevados a donde la corriente del mundo diga. Lo dejo de tarea para su reflexión personal, a modo de que todos hagamos una conciencia sobre por quién estamos votando, qué estamos leyendo, qué estamos pensando, cómo nos estamos preparando, qué estamos consumiendo, qué decisiones estamos tomando. Es muy importante tomar decisiones hoy en día, aunque este sistema nos termine alcanzando, porque eso está muy claro, muy evidente. El detalle es qué decisión vas a tomar el día de hoy. ¿Te vas a preparar o te vas a dejar engañar? Es todo, muchas gracias.